vamos a comenzar, si les parece. Igualmente, eh, la idea también es empezar participando un poquito. Como les decía, es mi primer vivo, así que me alegra y me da mucho honor que sea con todos y todas ustedes. Y este webinar se llama ¿Cómo escalar el impacto de mi proyecto? Pero antes de empezar, me quiero presentar. Soy Ariela Lijavetsky, dirijo el área de niñez y juventud en la organización Ashoka para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y voy a contarles en esta hora que tenemos de charlar y de compartir juntos algunas cuestiones vinculadas a la escala y a temas que tienen mucho que ver con el impacto de los proyectos que ustedes lideran, que seguramente si están participando es porque están a cargo o están pensando en arrancar algún proyecto. Y quería empezar sabiendo o conociendo un poco cómo estamos, escuchándonos a nosotros mismos y tratando de compartir cómo nos sentimos y cómo estamos hoy. Así que para eso voy a dar una consigna, una frase, y cada uno en los comentarios, que veo que ya venimos ejercitando muy bien poder escribir en los comentarios. Yo digo la primera parte de la frase y cada uno rápidamente escribe lo que le surja como para continuar la frase. La primera frase es: en este momento me siento. Pongan las palabras que tengan ganas de poner en los comentarios. ¿Cómo se sienten en este momento? Si están cansados, si están fastidiosos, si están entusiasmados, si están expectantes, si están enojados con alguien, si están felices de estar acá, si están preocupados. Cualquier sensación, sentimiento que tengan en este momento vale para poner. Damos un minuto para que pongan todos los que quieran escribir, pensar y escribir cómo se sienten en este momento. Feliz, preocupada, con muchas ganas de aprender, pensativo, en calma, productivo, activa. Muy bien. Mientras sigan cada uno reconociendo cómo están en este momento, vamos con la siguiente consigna. También una frase para completar. Y la consigna es: lo que me preocupa, lo que más me preocupa de esta situación mundial frente al COVID-19 es, abierto a que uno ponga, ¿qué es lo que más le preocupa de esta situación mundial hoy? Es un momento en donde obviamente todos estamos pensando qué va a pasar, cómo va a seguir, qué es lo que nos va a deparar el futuro después de las cuarentenas que estamos viviendo en prácticamente todos nuestros países. Así que es importante también hablar de esto, ¿no? Antes, cualquiera que está frente a un proyecto, a cargo de una organización, o incluso a cargo de un grupo de personas, ya sea una familia, un grupo de amigos, un grupo de compañeros en donde sea, de estudiantes, de scouts, eh, es importante reconocer qué es lo que me preocupa de esta situación y poder trabajar sobre eso también. La gente en vulnerabilidad social, el día después, la salud y la economía, que no nos demos cuenta de la gravedad de la situación, que no tomemos la conciencia suficiente del problema, que podamos como sociedad superar esta situación, que la gente no toma conciencia, la inconsciencia que tiene la gente frente a este problema, la niñez y todo lo que abarca, que no todos están cumpliendo la cuarentena, el final de esta historia que haremos, cómo será el mundo después. Bien, gracias por seguir poniendo todos sus comentarios. Y finalmente la última pregunta, para no quedarnos con este mal sabor a lo que nos preocupa. Vamos a hacer una última frase para completar juntos, y es: lo que mejor me hizo sentir en el día de hoy. Entonces, lo que mejor me hizo sentir el día de hoy es el café con leche de la mañana, los rayos de sol que pasan por mi ventana, la llamada telefónica de algún amigo o amiga, lo que acá la siesta que tuve la posibilidad de dormirme,
el almuerzo rico que preparé o que alguien me preparó, lo que mejor me hizo sentir el día de hoy. Una noticia, una buena noticia, una reunión de trabajo interesante, una charla con algún equipo del proyecto. Lo que mejor me hizo sentir el día de hoy es la convivencia con mi pareja y mi familia, almorzar con mis hijas, el hermoso día de sol, haber logrado un proyecto laboral social, hacer ejercicios y que Reni me haga desayuno, el desayuno, hablar con mis amistades, las charlas con mis hijos, hijas, arreglar mis plantas con mi esposo, el almuerzo de mi vieja, conectarme con mis alumnos, poder verlos vía Zoom, estar en casa con mi familia, hacer ejercicios con mi amigo a la distancia, hacer fiaca con mis nenas en la cama y ver tele juntas, tener la posibilidad de presenciar esta charla. Bueno, y con esa cierro, pueden seguir escribiendo todas sus sensaciones y todas las cosas lindas que los hicieron sentir bien hoy, así nos quedamos con ese sabor para compartirlo entre todos. Y voy a empezar entonces a contarles un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Primero me gustaría contarles sobre Ashoka. Tal vez algunos de ustedes conocen la organización. Ashoka es una organización global con más de 35 años de experiencia que impulsa el emprendimiento y la innovación con impacto social. Ashoka busca o promueve un mundo de agentes de cambio en donde todas las personas puedan reconocerse a sí mismas como agentes de cambio y puedan desplegar y desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para hacerlo. El corazón de Ashoka es poder identificar y potenciar una red de emprendedores sociales alrededor del mundo, con más de 3.500 emprendedores en todo el mundo, con presencia en casi 90 países, pero también a lo largo de los años fuimos aprendiendo mucho de estos emprendedores y en los últimos años Ashoka no solo se dedica a conformar esta red de personas que llevan adelante proyectos increíbles, sino que nos dedicamos a que la gente pueda reconocerse a sí misma como agentes de cambio, a que la gente sepa que cuenta con las habilidades para hacerlo y a partir de ahí trabajar en conjunto con distintos actores para poder construir juntos este mundo de agentes de cambio, como decimos desde Ashoka. Ashoka, se preguntarán qué significa. Ashoka es una palabra en sánscrito que significa ausencia activa de tristeza. Y justamente tiene mucho que ver con lo que hacemos, con esto de la iniciativa emprendedora, de no quedarse sentados esperando que lo que nos molesta alguien haga algo con eso, sino que nosotros mismos tengamos esa acción, esa actitud activa, valga la redundancia, para poder eh, terminar con esa tristeza, con esa angustia, con ese problema. Entonces, por eso Ashoka se llama de esta manera. Fue fundada en 1980 por Bill Drayton, quien hoy en día vive en Washington, donde está la oficina central de nuestra organización. Y en Argentina comenzamos a trabajar desde el año 1994, en realidad 1997 formalmente, en 1994 ya se habían empezado a seleccionar los primeros emprendedores sociales de la red a nivel local. Como les contaba, Ashoka cuenta con una red de más de 3.500 emprendedores alrededor del mundo. Uno de los mayores grupos regionales está justamente en Latinoamérica y hoy les voy a contar un poco esto vamos a charlar de cómo escalar los proyectos sociales a través del ejemplo de muchos de estos emprendedores que conforman nuestra red. ¿De qué manera trabajamos en Ashoka? Ashoka no es una organización de base, no es una organización que trabaja en territorio, sino que trabaja a través de las distintas organizaciones y actores que trabajan con la gente, justamente. Así es como nuestra red cuenta con escuelas transformadoras, con gobiernos, con universidades, con medios de comunicación, con organizaciones sociales, con emprendedores sociales, con empresas, con individuos, jóvenes, niños, familias, que tienen ganas de impulsar junto a Ashoka este mundo de agentes de cambio y a través de distintas iniciativas vamos trabajando de manera colaborativa y co-creada como nos gusta trabajar. Y en estos años de trabajar con toda esta red de emprendedores sociales, Ashoka fue aprendiendo que hay ciertas habilidades de la gente de cambio que son fundamentales para poder
considerarnos a nosotros mismos para ser estos agentes de cambio de los que hablamos. Que obviamente hay muchas habilidades más que estas que les voy a mencionar, pero desde Ashoka elegimos estas 4 como las principales y tienen que ver, por un lado, con la empatía, como la habilidad central que nos atraviesa por el cuerpo, que realmente es que podamos tener esa capacidad de entender lo que le está pasando a otro o a otra y ponernos, no ponernos en ese lugar, porque eso es algo imposible de hacer, pero sí poder entender qué es lo que me pasa a mí con eso que estoy viendo en otra persona, qué sensaciones me pasan a mí por el cuerpo con eso que veo que le está pasando a otra persona. Y desde esa empatía poder actuar, poder hacer algo por eso, en función de eso que me está pasando internamente. El nuevo liderazgo, que tiene que ver con poder traer un liderazgo circular a los equipos de trabajo, poder entender que todos tenemos habilidades y herramientas y capacidades diferentes y que todos tenemos esa posibilidad de liderar en algún momento dependiendo de las circunstancias. Entonces, que haya un liderazgo circular, horizontal, en donde todos, depende de la situación, depende de las necesidades, podamos ejercer nuestro liderazgo. Otra habilidad que tiene que ver con el trabajo en equipo, y ahí desde Ashoka nos gusta hablar de equipos. Eso significa que mientras más equipos estén trabajando multidisciplinariamente, de manera integrada, donde intercambien experiencias, donde trabajen en conjunto, donde puede haber diferencias, pero realmente trabajan en pos de una causa, eso es el verdadero trabajo en equipo y hacia allí es donde tratamos de llevar a todas las organizaciones y equipos de trabajo a poder gestionar. Y por último, la iniciativa emprendedora, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. El poder llevar nuestras ideas a la acción, el poder transformar el entorno, el no quedarse de brazos cruzados, esto que hablábamos al principio, que significa yoga, la ausencia activa de tristeza. Entonces, teniendo en cuenta y partiendo de la base de que todos ustedes que están hoy escuchando esto, que están participando de este espacio, cuentan con todas estas habilidades y solo es cuestión de ver en qué momento aplicamos cada una de ellas, de qué manera, cuánto más queremos poner de esto sobre la mesa. La pregunta que les voy a hacer, y asumiendo que cada uno de ustedes o tiene un proyecto en marcha o está pensando en poner un proyecto en marcha, es cuál es el cambio que quieren lograr con ese proyecto. Porque se habla mucho de los proyectos, se habla mucho de las soluciones, de la innovación, pero lo más importante no tiene que ver con el proyecto, sino con el problema, sino con esa problemática que me moviliza, esa problemática por la que siento empatía, esa problemática que genera, que quiera generar un cambio. Entonces, ¿cuál es ese cambio que queremos lograr? ¿Cuál es ese problema al que quiero enfrentar? Y que hoy es con este proyecto, hoy es con esta solución que pensamos con mi equipo, y mañana puede ser con otra. Y de eso justamente se trata también la red de emprendedores de Ashoka. Ashoka no selecciona proyectos, no selecciona organizaciones, selecciona personas. ¿Y por qué selecciona personas? Porque elige emprendedores sociales que hoy están en un proyecto, que hoy fundaron una organización, y que están involucrados realmente con una causa, pero están tan involucrados con esa causa, están tan involucrados con esa problemática y buscan realmente generar un cambio sistémico, que ya vamos a hablar de qué se trata eso, pero buscan realmente generar ese cambio, generar ese nuevo paradigma frente a esa problemática, que mañana pueden estar en otro proyecto, mañana pueden irse de la organización que ellos mismos crearon, dejarla funcionando o no, y generar un nuevo proyecto viendo cómo va evolucionando el problema y tratando siempre de acercarse al problema de la mejor manera, de la manera más efectiva posible. Así que hay que poner el foco en el problema, en el cambio que quiero generar, más allá de en el proyecto y la solución que esté planteando. Entonces, me gustaría hablarles un poco de una pequeña diferencia, una gran diferencia en realidad, entre crecer y escalar. Cuando uno tiene un proyecto y está enfocado en el cambio que quiere generar, a veces, obviamente, crecer es importante y está bueno, y también está bueno
tener un proyecto chiquito y hacer lo que cada uno sienta cómodo de hacer. No siempre es necesario crecer o escalar. A veces pequeñas acciones, como diría Galeano, pequeñas personas haciendo pequeñas acciones pueden cambiar el mundo, pero también hay quienes sí tenemos ganas de escalar nuestros proyectos, de pensar en cómo seguir generando cada vez mayor impacto, y hay una pequeña diferencia entre crecer y escalar. Crecer, obviamente, habla de un impacto que crece proporcional al crecimiento de una estructura. Para crecer en mi proyecto yo necesito tener más gente, sumar más miembros a mi equipo, tener más fondos para sostener las acciones y para sostener los recursos humanos, generar más actividades, aumentar el alcance de personas, aumentar la cantidad de beneficiarios, por ahí expandirme digamos, desde donde estoy hacia nuevos lugares, hacia nuevos territorios, pero siempre centralizando esa acción. Y todo eso habla de crecer en una estructura para poder crecer en el impacto del proyecto. Ahora, cuando hablamos de escalar el impacto, eh, hay algo que cambia. Ya no necesito, y justamente escalar el impacto habla de que no necesito crecer en estructura, o no debería necesitar crecer en estructura para escalar el impacto. Para escalar el impacto de manera exponencial, uno tiene que estar pensando en esa problemática, pensando en ese cambio que quiere generar, y buscar la manera de sistematizar esos procesos que me van a llevar a generar ese cambio, y que de alguna forma sea con el menor esfuerzo posible el mayor cambio viable frente a esa problemática. Entonces, escalar el impacto muchas veces requiere de mucho valor también para desprenderse del propio proyecto y decir, bueno, esto lo puede tomar otro, esto puede tomarlo una organización, puede tomarlo un organismo internacional, puede tomarlo el gobierno, puede transformarlo en política pública, puede no sé, expandirse a otro país y que haya una organización amiga que se ocupe de hacerlo en otro país. Entonces, eso es escalar el impacto, eso es no, sin desprenderse del problema, sí desligarse un poco del proyecto para poder escalar el impacto en cuanto a la solución. Ahora, ¿cómo sé si mi proyecto está listo para escalar su impacto? Como les decía, no es obligación escalar el impacto, está muy bien también quedarse donde uno está y seguir con el público al que estoy beneficiando en este momento, y es súper importante que eso siga existiendo también, pero para aquellos que quieran escalar el impacto es necesario hacerse algunas preguntas. En primer lugar, saber si su propósito es claro y bien definido. El propósito es el corazón de cualquier proyecto, es central, es fundamental que el propósito esté claro, que eso que nos mueve adentro, que eso que nos hace, que nos hizo empezar este proyecto y que nos hace día a día dedicarnos a él, esté claro y bien definido. Si su diseño es aplicable a escala, esto que les comentaba de algo que se pueda replicar, algo que pueda que sea fácil de entender, que estén sistematizados los procesos, los pasos a seguir, las acciones. La tercera pregunta tiene que ver con su modelo está sistematizado y es transferible, esto que hablábamos de la posibilidad de replicar. Su plan de implementación, si es detallado. De vuelta, esto hoy en día se habla mucho de las tecnologías de código abierto, en donde uno puede encontrar cómo crear alguna nueva tecnología, y justamente tiene que ver con poder compartir mi idea para que otro tal vez pueda replicarla en otro lado, para que otro pueda implementarla y de esa manera amplificar, de esa manera escalar el impacto del proyecto. Entonces, si todas estas preguntas tienen un sí de respuesta, bueno, bien, estamos preparados para el siguiente paso, que es empezar a pensar en cómo llevar esa escala. Y para eso, me gustaría presentarles lo que son los 4 niveles de impacto en los que pueden ubicarse los proyectos. Hay estos 4 niveles, ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, y obviamente dentro de cada nivel hay muchas variantes y muchos matices, y puede que su proyecto esté en uno, en otro, o que esté entre uno y otro también. Seguramente la mayoría de los proyectos que ustedes estén llevando a cabo o vayan a llevar a cabo prontamente estén en un nivel de impacto de servicio directo, y ahora vamos a ver de qué se trata. Y luego la idea es que puedan
pensar en cómo ir de a poco escalando. Casi todos los emprendedores sociales de Ashoka, para que se den una idea, están hoy en un nivel de impacto de cambio sistémico, o incluso algunos han llegado al mayor nivel de impacto, que es a los cambios de paradigma. Así que ahora, mientras les voy explicando cada uno de los niveles, también por ahí vamos a conocer algunos casos de emprendedores de Ashoka. Bien, ¿en qué consiste el servicio directo? El servicio directo básicamente son todos los proyectos, las organizaciones más de base que trabajan en territorio, desde comedores que obviamente ofrecen comida a personas con hambre, clases de apoyo para niños y niñas y adolescentes que necesitan un refuerzo más allá de la escuela, servicios legales que se le brinda de forma pro bono a clientes, a personas que están necesitando, a pequeños comerciantes, productores que necesitan ayuda, salitas médicas, talleres de oficios para adultos, talleres didácticos o juegotecas para niños. Todo eso son servicio directo, son actividades concretas en territorio para responder a una necesidad concreta y inmediata. En el segundo nivel de impacto tenemos el servicio escalado directo, que básicamente es un poco lo mismo, que digamos, son estas respuestas inmediatas, estas soluciones para distintas problemáticas, pero que son modelos que trabajan de una manera, con un manejo logístico muy, muy grande y muy estratégico y muy pensado, para que su intervención, para que la solución pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces no se quedan solo en un territorio, sino que escalan ese impacto. Ejemplos, por ejemplo, como la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, que tal vez empezaron siendo una carpa, una salita de médicos ayudando en algún lugar, quizás en medio de una guerra, no recuerdo en este momento cómo son las historias en cómo nacieron la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, pero hoy son grandes organizaciones globales que tienen médicos y médicas y enfermeros y enfermeras y personas voluntarias ayudando en todo el mundo en temas de salud y emergencia. El tercer nivel de impacto tiene que ver con el cambio sistémico, y como les decía, casi todos los emprendedores sociales de la red Ashoka se encuentran en este nivel. Cambio sistémico habla de un modelo que dé respuesta a la raíz de los problemas. En esto que yo les hablaba al principio de que los emprendedores sociales o los agentes de cambio en general tienen que estar bien conectados con la causa que los moviliza, con la problemática que tienen ganas de resolver, y cuando se habla de cambio sistémico se piensa en buscar los distintos actores y las distintas, digamos, las formas en las que hay que trabajar y con quién hay que trabajar para que los cambios se den de raíz, para que el problema se pueda resolver de raíz. Entonces puede tener que ver con cambios en política pública, con adoptar una nueva metodología, con crear nuevos comportamientos dentro de los sistemas existentes y mercados existentes. Y el cambio sistémico obviamente es tan complejo y tan amplio que se pueden reconocer en este nivel de impacto 4 dimensiones. Ahora vamos a meternos en cada una de ellas, menciona las 4 y vamos a ir por cada una. Las 4 dimensiones tienen que ver con la dinámica de mercado, cadenas de valor, las políticas públicas o reglas industriales, la ciudadanía y empatía, y la cultura de agentes de cambio. ¿De qué se trata la dinámica de mercado o cadenas de valor? Esto es, digamos, en esta dimensión dentro de lo que es el cambio sistémico de dinámica de mercado o cadena de valor, lo que se busca es aumentar el acceso a bienes y servicios, crear nuevos mercados y generar ingresos para la pobreza. Hay un caso que les traigo como ejemplo, que es de un emprendedor social de Ashoka que vive en Mendoza. No sé si había alguien de Mendoza, por ahí se sumó después, al principio no estaba. Pablo Ordóñez es mendocino, vive actualmente en Mendoza y fundó el ARCA. El ARCA es una escuela de emprendedores productivos de diversas industrias, tal como dice en la presentación, y él lo que hace desde el ARCA es reunir a familias o a pequeños productores que
que llevan adelante, digamos, desde alimentación, producción textil, producción de mobiliario, distintos trabajos y oficios o pequeñas empresas familiares de producción, que obviamente producen a pequeña escala porque son productores locales, los conecta con grandes empresas. Por ejemplo, trabaja muchísimo con la empresa Arcor, en donde Arcor, que tiene fábricas en distintos puntos del país y tiene una producción enorme para todo el país y para el comercio exterior también, en vez de contratar a una empresa que le fabrique la ropa de trabajo para todos sus empleados, contrata el Arca, y el Arca lo que hace es subcontratar a los pequeños productores, que obviamente Arcor no haría ese trabajo de contratar a 20 familias de pequeños productores para que haga todos sus uniformes, pero el Arca sí lo hace. Entonces, a través del Arca llegan a esas 20 familias, y esas 20 familias tienen la posibilidad de producir conjuntamente para una gran empresa. Y esos son las nuevas dinámicas de mercado, o cómo potenciar las cadenas de valor de las grandes compañías en este caso. Otra de las dimensiones del nivel de cambio sistémico tiene que ver con políticas públicas o reglas industriales. Y básicamente trata de escribir o modificar un proyecto de ley, de contribuir con investigación, de organizar acciones ciudadanas. Y un ejemplo de esto es otro emprendedor social de Ayoca, que es un médico de gran trayectoria, que se llama Miguel Larguía. Miguel, aparte de ser el presidente y director de Funlarguía, que es la fundación que creó ya hace muchos años, tiene dentro de su fundación un programa de maternidades centradas en la familia, y creó una metodología una metodología que se transformó en ley, en donde todos los hospitales, todos los sanatorios, todas las clínicas privadas tienen que, digamos, prestar servicios en cuanto al parto, a los embarazos y demás, en donde la familia ocupe un lugar preponderante. Parece una obviedad, yo fui mamá hace 1 año y 4 meses, y no es tan obvio, no en todos lados se hace, no en todos lados se cumple la ley, pero esta ley fue gracias al impulso que trajo Miguel Larguía junto a muchos otros, con respecto a por qué primero contribuyó con investigación de por qué es necesaria la participación de la familia, el parto respetado, que la mujer pueda decidir cómo quiere que sea su parto, y todo eso parece una obviedad, no lo es, y Miguel Larguía fue parte de este equipo y gran impulsor de esta metodología de maternidades centradas en la familia. Ciudadanía y empatía es otra de las dimensiones, habla de conseguir la inclusión de grupos excluidos, de poder conectar distintos agentes de la sociedad, de aumentar la empatía hacia grupos marginales. Y acá traigo el caso de Gustavo Farrugia, que es otro emprendedor social de Ayoca, rosarino, pero Gustavo no trabaja en Rosario, sino que trabaja en Chaco, en el impenetrable y con distintos parajes rurales, en donde no hay médicos, donde si hay alguna salita médica está en muy malas condiciones y no hay controles, y los niños no tienen la posibilidad, los niños y niñas no tienen la posibilidad de tener una historia clínica, de poder realizarse chequeos periódicos. Y Gustavo, que es pediatra, después de haber estudiado en Rosario la carrera de medicina y hacer la especialización en pediatría, decidió que él quería trabajar para ese público, que su vocación eran los más necesitados, que él no quería estar en su consultorio atendiendo a los que llegaban, sino que quería ir a buscar a sus pacientes, y así fue como empezó a viajar al Chaco y arma grupos de residentes y digamos, de estudiantes de medicina que tengan ganas de viajar con él, y así fue armando en el Chaco distintos espacios donde ya hay alrededor, digamos, miles y miles de historias clínicas creadas, de chequeos de niños y niñas que están siendo controlados y que tienen seguimiento por este grupo de médicos que de otra manera no lo hubieran tenido. Entonces, esto es un poco la dimensión de ciudadanía y empatía que nos trae Gustavo Farrugia con La Higuera, que es su organización. Y por último, la cuarta dimensión, que tiene que ver con la cultura de agentes de cambio.
que nos habla de entrenar individuos con las habilidades para resolver problemas sociales. Hablan programas que promueven el emprendedurismo social, que difunden un mensaje. Podría decir que Scouts de Argentina y alrededor del mundo tiene un poco o mucho de esta cultura de agentes de cambio, de esta dimensión de trabajo en cultura de agentes de cambio. Hoy también les traigo el ejemplo de Mariana Incarnato, otra emprendedora social de Ayoca, que fundó Doncel. Doncel es una organización que acompaña a jóvenes sin cuidados parentales, jóvenes que, ahí dice sin familia, pero no es sin familia, es que no pueden vivir con su familia. Algunos sí tienen familia, pero no tienen la posibilidad de vivir con ellos, y viven en hogares eh, eh, en los que a los 18 años, por ley, tienen que abandonar, tienen que irse del hogar y empezar su vida adulta autónoma. Y después de estar en un hogar, conviviendo con muchos otros chicos y chicas, a los 18 años tienen que armarse el bolso, salir, y no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen una familia o una red de contención que los acompañe. Desde Doncel empezaron a generar esta red de contención, primero entre pares, armaron la guía egreso. Por eso esto de la cultura está como ejemplo de culturas de agente de cambio. La guía egreso es un proyecto en donde chicos que ya salieron de los hogares y ya transitaron esos primeros años difíciles de empezar a armarse en su vida autónoma, acompañan y ayudan a otros chicos que están por salir en sus últimos años o en su último tiempo en el hogar, a prepararse para esa vida autónoma, para esa salida del hogar. Y no solo, hoy les puedo decir que no solamente están, digamos, generando este trabajo de jóvenes agentes de cambio, acompañándose entre sí, sino que además ya hace 3 años lograron sancionar, presentaron un proyecto de ley que se aprobó y que se sancionó finalmente la ley, y que está ahora también ya en ejercicio, que digamos, es la ley de cuidado, de acompañamiento para los jóvenes que salen de los hogares, que el Estado se hace cargo durante los primeros 3 años, es decir, hasta los 21 años, de acompañarlos con un mentor, con ayuda económica, con distintas, con una persona que les da seguimiento y los acompaña, y un poco ocupa ese lugar de familia que necesitan para poder salir a la vida adulta autónoma. Así que eso también es parte de estas dimensiones de cambio sistémico. Y después tenemos el último nivel de impacto, que tiene que ver con el cambio de paradigma. El cambio de paradigma obviamente es resolver el problema, es cambiar la mentalidad, es cambiar una creencia social, y entonces se trata de personas que entienden y ven el mundo de una manera diferente, en donde se trabaja en conjunto desde distintos actores, distintas organizaciones, trabajando juntos en crear ese cambio. Y podemos ver algunos ejemplos de la historia, eh, desde el voto femenino aquí en Argentina en la década del 40, que fue toda una movilización enorme por lograr que eso suceda, los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos, de la mano de Martin Luther King en la década del 60, fue toda una movida y un cambio de paradigma y de mentalidad en aquel entonces y en ese país. Y algo más actual, que todos y todas seguramente conocemos, que tiene que ver con el Ni Una Menos y con toda la ola feminista que vino después, y que obviamente son cambios de paradigma muy fuertes, cambios de paradigma que traen nuevas ideas, que generan nueva conciencia, que cambian las conversaciones, que hacen que haya como cierta conciencia social sobre temas que antes ni siquiera estaban en la mesa, y eso esa es el máximo nivel de impacto. Entonces, dicho todo esto, lo que me gustaría proponerles es pensar en la teoría del cambio de cada uno de sus proyectos, o de los proyectos que tengan ganas de empezar a transitar. Para eso les voy a contar un poco de qué se trata la teoría del cambio. Eh, la teoría del cambio lo que busca es desarrollar una visión sistémica, es una herramienta para planificar un viaje, ¿sí? Desde el punto en el que estamos hasta donde queremos llegar. Vuelvo a la pregunta inicial que les había hecho, que tenía que ver con cuál es el cambio que quieren generar con su proyecto. Así que después de todo esto que recorrimos más de teoría,
la idea es que ahora se pongan a pensar con los próximos slides que voy a ir contando, que se pongan a pensar en su proyecto, que pongan eso, enciendan sus cabecitas frente al proyecto que están liderando o que están a punto de arrancar, y que piensen cuál es ese cambio, cuál es ese punto al que quieren llegar, cuál es ese viaje que quieren hacer con su proyecto y hasta dónde quieren llegar con él. Entonces, quiénes nos van a acompañar en este viaje es fundamental. Para poder armar esta teoría de cambio personal, hace falta contestarnos esta pregunta. ¿Quiénes nos van a acompañar en este viaje? ¿Quién va a ser mi equipo? ¿Quiénes van a ser mis beneficiarios? ¿Quiénes van a ser mis donantes? ¿Quiénes van a ser mis aliados? ¿Quiénes van a ser mis madrinas y padrinos en todo esto? Todo eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y permitirse, la teoría del cambio permite diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar los proyectos. Entonces uno puede armar todo un camino a recorrer, un viaje, como me gusta llamarlo, en donde uno pueda ir viendo cómo va alcanzando o cómo se va acercando a ese cambio que quiere generar. Entonces, lo que explica la teoría del cambio es cómo una serie de acciones consistentes de manera lógica, predecible y probada van a resultar en el cambio deseado. Entonces, ¿cómo? Uy, esperen que no sé. Ahí estoy. Me fui a la pantalla, perdón. Entonces, ¿cuál es mi propia teoría de cambio? ¿De qué manera voy a hablar sobre mi propia teoría de cambio? Primero voy a tener que pensar en el cambio deseado. Voy a definir mi visión de éxito para un periodo de planificación. Entonces, de vuelta, ¿cuál es ese cambio de largo plazo que deseo lograr? Si la visión la visión debe ser dinámica, tengo que tener en claro mi visión y cuáles son las áreas estratégicas sobre las que se sustenta ese cambio y sobre las que voy a llevar a cabo la acción. Entonces, el cambio deseado es central para poder armar mi propia teoría de cambio. No me quiero meter mucho en las diferencias entre visión y misión, seguramente lo han visto muchísimas veces, pero simplemente, volviendo a lo anterior, pensar en el cambio deseado implica tener en clara la visión, hacia dónde quiero llegar, cuál es el cambio que quiero lograr, y tener en clara la misión, de qué manera, qué, quiénes, cómo y de qué manera voy a ir llevando adelante los pasos para alcanzar esa visión. La visión es el norte, la visión es la descripción de cómo quiero que cambien las cosas. La visión de Ashoka, por ejemplo, es que todos, es construir un mundo en donde todos seamos agentes de cambio. Y la misión es qué vamos haciendo en el camino para alcanzar ese norte. Entonces, les quiero compartir esta herramienta, que es la herramienta de la montaña, en donde uno puede poner en la cima la visión, cuál es el mundo que deseo ver, cuál es la solución, cuál es el cambio que quiero ver, y la misión es ese camino, es ese viaje que tengo que emprender para alcanzar esa visión. Entonces, ahí pueden leer un poco más sobre esto, ahí les puse la página de branding.com. No me quiero centrar en esto, pero simplemente como una imagen visual de cómo llevar la misión hacia la visión y cuál es ese camino. Acá, en vez de un hombre solo, pondría, o una persona sola, pondría más de una persona, porque si vamos a ir solos en nuestra misión, si vamos a ir solos en nuestro camino, difícilmente alcancemos la visión algún día. Así que es importante armarse un equipo. El segundo paso de mi propia teoría de cambio es entender el contexto. ¿Quiénes son los actores del cambio? ¿Quiénes son los actores que me van a ayudar a lograr ese cambio? Primero podemos pensar en los tres sectores que conocemos: el sector privado económico, el sector público gubernamental y el sector social, o tercer sector, como se llama, comunitario. En cada uno de esos sectores obviamente hay actores hacia adentro de cada uno, entonces tengo que pensar en cuanto al contexto, cuáles son esas tres burbujas que están vinculadas con mi proyecto y quiénes son los actores en cada una de ellas que me van a servir para escalar mi proyecto, que me van a servir para avanzar en mi viaje hacia lograr mi visión, hacia lograr el cambio que quiero ver. Entonces, también podemos
ubicar a cada uno de ellos en función de sus niveles de influencia y en función de las similitudes o las diferencias que tengan con nosotros. Así nos puede quedar una especie de cuadro digamos, dividido en 4, en donde estén arriba los actores de cada uno de estos sectores que tienen influencia positiva, que pueden ser con propósitos, valores y culturas similares, o pueden ser con propósitos, valores y culturas diferentes, pero en ambos casos tienen una influencia positiva para el cambio y el objetivo que yo tengo en mente. Y por debajo, aquellos actores, ubicarlos también, encasillarlos en alguno de esos lugares, que tienen una influencia débil o una influencia negativa, que tal vez me sirve tenerlos también mapeados y entender quiénes son y dónde están dentro de este cuadrante, para poder saber a quién tengo que llamar primero, por quién tengo que levantar el teléfono primero, cuál es más estratégico, cuál me va a hacer llegar más rápido a mi objetivo, a mi visión, y cuáles por ahí ir dejando para después. Todos sirven, incluso para hasta los que tienen influencia negativa, también es importante tenerlos en cuenta para poder ayudarlos o acompañarlos en cambios que puedan hacer internamente. Pero tener en claro dónde pongo mis prioridades para no gastar o invertir energías que no me lleven a acercarme a mi visión. El tercer punto de mi propia teoría de cambio tiene que ver con los supuestos. Es necesario profundizar la práctica reflexiva, profundizar en cuáles son los supuestos que están detrás de algo que pienso que no voy a poder hacer, de algo que pienso que me va a llevar mucho dinero, de algo que pienso que mi equipo no está capacitado para llevar adelante. Entonces, entender cuáles son esos supuestos, no porque sí o sí cambiemos todo, sino porque reconocerlos y verlos ya me va a permitir pararme desde otro lugar frente a mi proyecto y en ese sentido poder estar más preparado y preparada para escalar el impacto. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que utilizamos para interpretar la realidad frente al proyecto que estamos liderando? Luego está la construcción de la ruta de cambio. ¿Sí? La ruta de cambio identifica los hitos del proceso y las condiciones que se tienen que dar para lograr avanzar en el proceso de cambio. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer las áreas estratégicas, donde todo lo anterior empieza a cobrar sentido, donde ubico a quién llamar, cuándo llamar, de qué manera, con qué acciones. Todos los puntos anteriores empiezan a ver reflejados y plasmados en esta ruta de cambio que empiezo a escribir, a dibujar, a diseñar. Y finalmente los indicadores de cambio. ¿Cómo sabemos que estamos cambiando? ¿Cómo sabemos que estamos logrando ir de a poco resolviendo el problema? ¿Cómo sabemos que estamos generando un impacto positivo en nuestro entorno con las acciones que estamos llevando a cabo? Es necesario cuantificarlo, es necesario tener indicadores y para eso los tengo que pensar desde antes. No puedo en el momento ir viendo, bueno, a ver qué es lo que me indica que voy bien. No, antes de empezar, cuando estoy por arrancar el proyecto, ahí es donde tengo que pensar en cuáles van a ser los indicadores que me demuestren que estoy haciendo bien mi tarea, que estoy alcanzando, no sé si alcanzando, pero acercándome cada vez más al objetivo. Entonces, ¿qué hora estamos? Nos queda poquito tiempo. Tengo un videíto para mostrarles, espero que se vea bien. Es de un caso, es un poco para mostrarles cómo esta teoría de cambio se puede aplicar en un proyecto concreto. Y después de este video ya queda muy poquito para plasmar justamente lo que van a ver en este video en una planilla, digamos, que me gustaría regalarles a todos ustedes para que cada uno pueda armar su propia teoría de cambio frente a su proyecto y que cada uno y cada una pueda pensar con esa teoría de cambio personalizada, de qué manera pueden pensar en la escala de sus proyectos. Entonces voy a mostrarles este video rápidamente, dura 3 minutos y medio. Lo único que les voy a pedir es que me digan si se ve y si se escucha bien.
Bueno, Hola y bienvenidos a la guía para construir su teoría de cambio traída a ustedes gracias a uy, Socialab. perdón. Hoy día aprenderemos qué es y para qué sirve una teoría de cambio. Ahí está. Ahora sí. Disculpen, me olvidé de apagar el video que continuaba de YouTube. Bueno, espero que hayan podido entender o prestar atención al video completo. Solo para contarles que mientras ustedes veían el video con esa musiquita muy linda de fondo, yo iba leyendo los comentarios que habían puesto antes de cómo, de qué fue lo más lindo que les pasó hoy en el día o qué es lo que les gustó de algo que los hizo sentir bien hoy. Los invito a que después del webinar puedan leer esos comentarios porque realmente en estos momentos creo que es un mimo para el alma, para todos y todas poder leernos y saber lo que nos hace bien. Volviendo al video, me puse un poco sensible. Volviendo al video, este es lo que ven en pantalla, es la teoría de cambio que armó Daniela para su proyecto. Y yo lo que quiero regalarles hoy, que bueno, después supongo que Nacho, Fede, los chicos de Scouts que están coordinando este congreso, les pueden pasar la presentación por mail o pueden, si no, sacarle una foto a la pantalla y pasarlo a un papel, así no tienen que ahora tomar apuntes rápidamente. Pero aquí tienen las consignas para poder elaborar su propia teoría de cambio para su proyecto y poder pensar en cómo escalar el impacto, cómo generar ese cambio, cómo lograr ese cambio que quieren con su proyecto y poder ir escalando el impacto de frente a esa problemática que están resolviendo con el proyecto que lideran. Entonces, primero, como les mostraban en el video, lo que hay que hacer es explicar en la columna de la derecha cuál es el cambio a largo plazo que veo como mi meta. Eso es fundamental y es el primer paso que tenemos que poner. Así empezamos hoy la presentación, cuál es el cambio que quiero generar con mi proyecto. Y después sí, irme para la izquierda y empezar a colocar cada una de las columnas. ¿Cuál es el problema que estoy tratando de resolver? ¿Quién es mi público objetivo? ¿Cuál es el punto de entrada para alcanzar al público objetivo? ¿Qué pasos son necesarios para generar cambios? ¿Cuál es el efecto cuantificable de mi trabajo? ¿Cuáles son los grandes beneficios de mi trabajo? Y todo eso es lo que me va a llevar a largo plazo al cambio que quiero generar, a la visión que tengo con mi proyecto. Y abajo, en toda la parte inferior, para cada una de las columnas tengo que poner los supuestos claves. Esta es como les decía, una de las principales herramientas de la teoría de cambio, pensar, reflexionar cuáles son los supuestos que tengo detrás de cada una de estas columnas y que me están trabando, que me están impidiendo avanzar, o que, digamos, me generan como cierta manera de trabajar que podría ser diferente y más efectiva. No es que me traban, sino que hago que las cosas sean diferentes porque tengo ciertos supuestos, entonces puedo reconocer esos supuestos o para enfrentarlos, para cambiarlos, para saber que están ahí. A veces pueden ser positivos también, a veces son supuestos que al revés me hacen animarme a más, así que es fundamental pensar en eso en cada una de las columnas. Hasta acá la teoría del cambio y los casos y los niveles de impacto. Recorrimos, vuelvo un poco a hacer el recuento de todo lo que vimos. Eh, Hablamos de cambio, hablamos de cuáles son los niveles de impacto eh, con respecto a servicio directo, servicio escalado directo, cambio sistémico y sus 4 dimensiones, cambio de paradigma, hablamos de teoría de cambio, hablamos de visión y misión y de cómo necesito tener en claro el viaje que quiero emprender y cómo lo quiero emprender y con quién lo quiero emprender para llegar a mi objetivo, para poder generar ese cambio que estoy buscando. Así que bueno, todo esto son herramientas y información que espero que les sirva a la hora de pensar en sus proyectos y de pensar en cómo escalar el impacto de sus proyectos. Y para cerrar, quiero regalarles o compartirles una frase de Bill Clayton, que como les contaba al principio es el fundador de Ashoka, y que dice que un emprendedor social no se conforma con enseñarle a alguien a pescar, sino que busca revolucionar toda la industria de la pesca. Así que de eso se trata, simplemente
ser agente de cambio y querer hacer que las cosas estén mejor para todas y todos, ya es un gran paso. Y si encima están liderando proyectos que seguro son increíbles, va a ser todavía mucho más fácil. Muchas gracias y estoy abierta a preguntas que quieran hacer a través del chat. Gracias a todos por los comentarios que van llegando. Me llegan con un poco de delay digamos, las preguntas en el vivo, así que voy a ir hablando porque no me gustan los silencios, por si hay alguna pregunta hasta que llegue la pregunta. Quiero agradecerles de verdad a todos y a todas por haber participado, y sobre todo a Scouts Argentina por haberme invitado a sumarme con este webinar y felicitarlos y felicitarlas por este Congreso de Educación Social que realmente es magnífico que lo estén llevando a cabo, que le hayan sumado toda esta previa y que realmente se animen a hacerlo virtual. Lo único que no tenemos que hacer en estos tiempos es paralizarnos y quedarnos de brazos cruzados, así que celebro que todo esto se esté haciendo y que todos los y las educadores se estén reuniendo en este y en muchos otros espacios para poder seguir pensando juntas y juntos. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios, espero que les sirva. Nacho, vos decime si cerramos, si esperamos a ver si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta. Ahí me están haciendo una pregunta. Ricardo, en la página de Ashoka podemos encontrar material para compartir con los chicos y sus proyectos. Estamos actualizando la página, en este momento la página que tenemos no es la ideal, así que ahí está mi mail, dejé puesta esta placa a propósito, me pueden escribir y lo que necesiten les mando, así que no hay ningún problema, me pueden escribir por mail y les mando por mail lo que quieran de todos estos temas. ¿Qué recomendás ante los momentos que un emprendedor social se encuentra desmotivado ante el avance de sus proyectos? Entiendo desmotivado por el momento que estamos viviendo. Me pregunta Ariel Parra, entiendo que habla de el momento actual que estamos viviendo y que, bueno, obviamente tiene frenados muchos proyectos. Lo que recomiendo es tener una red, es tener gente con la que compartir, con la que hablar de lo que nos pasa. Por eso también la idea de hablar al principio de cuáles son nuestros miedos, nuestras dudas frente a este contexto, qué es lo que estamos pensando. Es fundamental ponerlo en palabras, es fundamental mostrarnos, sentirnos y mostrarnos vulnerables frente a esto, porque es algo que nos atraviesa a todas y todos, a cada uno de distinta manera, obviamente. Hay quienes tienen, o en mi caso tenemos las condiciones básicas satisfechas para poder llevarlo de cierta forma. Hay quienes no lo tienen así y se enfrentan a toda esta situación de otra manera. Y creo que para todos, sea cual sea la situación en la que vivimos, es fundamental hablarlo, es fundamental hablarlo con otros y con otras, es fundamental compartir lo que nos pasa y pensar juntos. Es el momento indicado y especial para hacer sinergias, para trabajar en conjunto y pensar fuera de la caja creativamente en qué es lo que podemos hacer en este contexto. Cecilia me pregunta, ¿se le pone tiempo al proyecto o puede que en un punto nos demos cuenta que se expande y podamos, en lugar de crecer, escalar? Es una excelente pregunta. No entiendo, o puede que no se le pone tiempo al proyecto. A ver, los proyectos obviamente son
flexibles, ¿no? Pueden ir cambiando, cambian los tiempos, obviamente en este momento, por ejemplo, hay muchos proyectos que se tuvieron que adaptar y cambiar, entonces sí es importante tener en claro, digamos, si yo quiero o no quiero escalar, pero como decía al principio, no sé si todos escucharon desde el principio, eh, no es una condición necesaria escalar un proyecto. Es simplemente ver cómo estamos, cómo nos sentimos, y en función de eso, si quiero ir por más, adelante, pero pensando en todos estos puntos. Se puede crecer, se puede escalar, no es uno u otro y tampoco, digamos, sí, hay un orden en cuanto a que, eh, digamos, puedo escalar el proyecto sin necesidad de que crezca mi estructura, pero también, digamos, si logré eso, después no sé qué sentido tendría que crezca el proyecto. Entonces, difícilmente venga primero la escala y después crecer, pero sí puedo pensar en crecer y más adelante pensar en escalar, son viables las dos. ¿Podrías recomendar material de lectura para interiorizar más sobre este tema? A todos los que quieran material de lectura o más información, mándenme por mail y yo les armo una carpeta con archivos y se las comparto, porque así, digamos, tirar títulos no va a ser muy práctico. Eh, Ariela, ¿nos podés contar, por favor, alguna experiencia de acompañamiento que haya salido de un chico o chica muy joven, qué sé yo, 14 a 20 años, me imagino que no es igual, una persona mayor de 25 años en adelante, que pueda tener unas competencias académicas y o laborales, a diferencia de chicos más jóvenes? Les puedo contar brevemente la historia de los chicos de Jóvenes por el Clima, seguramente muchos de ustedes los conocen, lo han escuchado, eh, que son, digamos, el formato de Greta Thunberg acá en Argentina. Es un grupo de jóvenes que cuando empezó toda esta movida con Greta en Europa y a nivel mundial, digamos, de cuidado y de lucha frente al cambio climático, eh, empezaron a pensar en un proyecto, empezaron a armar un equipo, empezaron a trabajar en redes sociales y a hacer difusión, y hoy, después de un año creo, sí, un año y un poquito más, creo que nacieron en el 2018, tienen un gran movimiento de jóvenes en todo el país, conectados con jóvenes de otros países también. eh, los invitan a cualquier convención que haya sobre cambio climático, aportan muchísimo en estos temas a nivel gubernamental, a nivel de distintas áreas de decisión. Entonces creo que es un buen ejemplo de jóvenes que a los 17 años, cuando estaban en su último año de escuela secundaria, decidieron juntarse y pensar un proyecto local, y hoy son un movimiento de jóvenes en todo el país. Así que creo que ese podría ser un caso de jóvenes que están impulsando un cambio sistémico en el tema de cambio climático a nivel local. Bueno, gracias a todos, espero que les haya servido y, insisto, me pueden escribir sin ningún problema por mail, voy a tratar de armarles una carpeta con más material sobre el tema. Les agradezco mucho a todas y todos y un placer haber compartido esta hora con ustedes.